a mí. Hermanos, es una invitación a venir a Jesús, no venir a mí. Dice el Señor Jesús, venir a mí. Yo soy el Dios Todopoderoso. Por eso en esta tarde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta es una invitación para usted y para mí. Yo no creo que de todos los que estamos aquí, no creo que no haya personas que no se sienten trabajados, que no se sienten cansados, que no se sienten cargados. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí, por algún momento, nos hemos sentido así. Por eso la invitación es para aquellos que se sienten trabajados, para aquellos que se sienten cargados. Dice el Señor, vengan a mí y yo os haré descansar. Hermanos, solamente en Dios podemos descansar. Yo no sé si usted ha pasado un momento difícil y usted viene a alguna persona y le cuenta su problema y usted no encuentra alivio, usted no siente que no. Pero cuando usted viene a Dios, cuando usted viene y suelta su alma a Dios, derrama su corazón a Dios, le cuenta a Dios lo que usted está pasando, hermano, usted encuentra descanso en su alma. ¿A poco no? O nomás yo, hermanos. O nomás yo he pasado por esa situación, hermanos. No, hermanos. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por esa situación. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un llamado, es una invitación a que nosotros aprendamos a venir a Dios y descansar en Él. A veces malinterpretamos este versículo, hermanos. A veces venimos a la Biblia y lo leemos solo, hermanos. Si este versículo lo leemos solo, estaríamos equivocados, hermanos. Por eso existe el contexto, hermanos. Existe el siguiente versículo, porque el siguiente versículo nos va a ayudar a entender realmente lo que el Señor está queriendo decirnos en esta tarde. No tan solo es venir a Jesús solamente y descansar en Él. Hay una condición, hermanos, que nosotros tenemos que aprender en esta tarde, hermanos. Y si usted me permite, le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Miren lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Les voy a leer este versículo. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Miren, dice, vengan a mí. Ustedes, Jesús nos está declarando que nosotros estamos angustiados y estamos preocupados. Dice, ustedes siempre viven así. Pero miren lo que el Señor dice en el siguiente versículo. Dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, no es pesada la carga que les hago llevar. Hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo, yo sé que ustedes siempre viven angustiados. Yo sé que ustedes siempre viven preocupados. Dice el Señor, vengan a mí, yo los haré descansar. Pero también el Señor nos hace una invitación a nosotros. Dice, si ustedes quieren descansar, dice la palabra de Dios, obedezcan mis mandamientos. Hermanos, para que nosotros podamos descansar en el Señor, tenemos que obedecer al Señor en sus mandamientos. Dice, y aprendan de mí. Yo soy paciente y soy humilde. Hermanos, el Señor Jesús nos da un ejemplo a nosotros. Dice, yo soy paciente, yo soy humilde. Conmigo podrán descansar. Pero dice, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir.
Hermanos, lo que el Señor nos está imponiendo, hermanos, no es difícil de cumplir. Dice, ni es pesada la carga que les hago llevar. Hermanos, el Señor Jesús conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestra vida. Dios no nos va a poner una carga, hermanos, que nosotros no vamos a poder sobrellevar. Dios conoce hasta dónde nosotros estamos dispuestos a soportar. Dios no quiere destruirnos. Dios no quiere acabar con nosotros. Él nos va a poner una carga que Él sabe que nosotros la vamos a poder sobrellevar. Él sabe que lo que Él nos está imponiendo no es difícil de llevar. Por eso en esta tarde, hermanos, es una invitación a descansar en el Señor. Miren, vayamos a Lucas capítulo 5, hermanos. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, de lo que es descansar en el Señor. Miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Y este capítulo nos enseña acerca de una pesca, hermanos, acerca de la pesca milagrosa. El que le gusta pescar va a entender. Así que el Señor Jesús siempre, cuando Él quería enseñar algo, siempre ponía algo que la gente hacía para que pudieran entender de lo que Él estaba hablando. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, aquí tenemos un gran ejemplo de lo que es descansar en el Señor, de lo que es descansar en Jesús. Recuerdan que leíamos Mateo 11:28 y el Señor nos está invitando a descansar en Él. Pero también nos está invitando a nosotros a obedecer sus mandamientos. Lo que Él nos está imponiendo no es difícil de llevar. El Señor Jesús conocía el corazón de Pedro. Él conocía el corazón de estas personas. Jesús sabía que estas personas estaban cansadas, estaban frustradas. Yo no sé usted si usted pesca, pero si usted se mete mar adentro, y usted toda la noche intenta sacar pescados y no saca, usted se frustraría. Usted diría toda la noche y no sacamos nada. Hermanos, Pedro y los demás pescadores estaban cansados. Ellos estaban frustrados. Dice que ellos ya estaban lavando sus redes, ya estaban entregando todo porque ellos estaban cansados y decían, no pescamos ni un solo pescado. Jesús conocía, hermanos, el corazón de ellos. Una de las cosas que puedo yo ver en Jesús es que a Jesús le encantaba predicar la palabra de Dios, hermanos. A la gente le gustaba cómo Jesús predicaba la palabra de Dios. A mí me llama la atención cómo esas personas no les importaba una multitud tan grande, no les importaba caminar tantos kilómetros para llegar a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que las personas se agolpaban para venir a ver a Jesús, porque Jesús predicaba la palabra de Dios, porque Jesús traía sanamiento, porque Jesús quebrantaba corazones a la hora de predicar la palabra de Dios. Y Jesús sabía que estos hombres estaban cansados, Él sabía que estos hombres estaban frustrados. Por eso Él le dio esta orden a Pedro y le dijo, métete más adentro, Pedro. Y Pedro obedeció, hermanos.
Él obedeció, hermanos. Obedeció a la palabra que Jesús le estaba diciendo. Dice el Señor, ya lo hemos hecho toda la noche, pero más en tu palabra lo haré. Él creyó en la palabra de Jesús. Él creyó en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sintamos cansados, cuando nosotros nos sintamos frustrados, agobiados, hermanos, creamos en lo que la palabra de Dios dice. Creamos en las promesas que Dios tiene para nosotros, porque la palabra de Dios tiene promesas para nosotros. Cuando usted se sienta cansado, vaya a la palabra de Dios, y la palabra de Dios le va a dar fortaleza. La palabra de Dios lo va a edificar. La palabra de Dios le va a ayudar a que usted siga adelante en el camino del Señor. Si usted lo hace por sus propias fuerzas, usted va a fracasar. Usted va a fracasar. Vamos a fracasar cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Pedro aunque dijo estamos cansados, estamos frustrados, lo hemos intentado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Hubo o no hubo? Hubo, hermanos. Hubo, hermanos. En sus propias fuerzas lo hicieron y fracasaron. Pero cuando creyeron en Jesús, cuando lo hicieron en el nombre de Jesús, amén, hermanos, dice que las redes se rompían. Dice que tuvieron que llamar a más barcas para que vinieran, hermanos, porque fue tan grande la pesca que ellos no tan solo fue para ellos, sino que ellos también quisieron compartir con otros lo que el Señor les había enseñado. Por eso es la pesca milagrosa, hermanos. Hoy en día, hermanos, estamos pasando momentos difíciles, momentos en los que ya no hay esperanza para muchas personas. No hay esperanza. Piensan que ya terminó todo, hermanos. Se sienten cansados, se sienten frustrados. Hay personas, hermanos, que en este momento están a punto de quitarse la vida, hermanos, porque han entrado en depresión, han entrado en una situación muy difícil, hermanos. Deudas, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, hermanos. Y hay momentos en que uno quiere tirar la toalla. Hay momentos en que uno quiere huir, hermanos, irse a un lugar lejos, hermanos. Pero la palabra de Dios en esta tarde nos enseña a nosotros, no importa cómo te sientas, ven a Jesús. No importa si usted ya no tiene esperanza, ven a Jesús. Hoy en esta mañana predicaba la palabra de Dios acerca de una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, hermanos. 12 años. Esta era una mujer considerada impura, hermanos, porque la ley prohibía a toda mujer que tuviera flujo de sangre ir y tocar a una persona. Esta persona padecía mucho. Esta persona ya había gastado todo lo que tenía en los doctores. En vez de que los doctores la curaran, los doctores la empeoraban. Esta mujer había perdido toda esperanza. Pero oyó de Jesús, que Jesús estaba por ahí. Y dice la palabra de Dios que ella vino a esa multitud. Ella se incorporó a esa multitud. Había obstáculos, había impedimentos para que ella pudiera llegar a Jesús, cansada, débil. Imagínese usted a esa mujer, hermanos, débil, desechando sangre, perdiendo sangre por 12 años. Una mujer débil, pero aún así, ella intentó llegar a Jesús. Y ella sabía que no podía tocar a Jesús. Pero en su ser decía, si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo voy a ser sana. Hermanos, ella tenía fe, hermanos. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sano. Hermanos, ¿y qué pasó? Esa mujer logró llegar a Jesús y tocó el manto. Jesús se dio cuenta que habían tocado su manto. Y le dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos dijeron, bueno, Señor, no creo que alguien haya tocado tu manto. La multitud te aprieta, cualquiera pudo haber tocado tu manto.
Dijo el Señor Jesús, no. Cuando esa mujer tocó mi manto, yo sentí que poder salía de mí. Y en momento preguntó, ¿quién ha tocado el manto? Dijo la mujer, yo he tocado el manto. El Señor le dijo, vete en paz, mujer, porque tu fe te ha sanado. Hermanos, yo puedo imaginar a Jesús teniendo compasión de esa mujer, hermanos. Dios tiene compasión de nosotros, hermanos. No estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros. A veces nosotros nos hacemos sentir que estamos solos. Nos sentimos solos porque no hay nadie a nuestro alrededor dándonos esas palabras de ánimo. No hay nadie alrededor de nosotros diciendo, adelante, tú puedes. Y hay momentos que uno se siente frustrado, se siente cansado, se siente agobiado. Pero cuando venimos a Dios, cuando entregamos nuestras cargas a Dios, usted se siente descansado. ¿A poco no? Amén. ¿Cuántas veces usted se ha sentido cansado? ¿Cuántas veces usted ya ha querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces no ha pensado en tal vez quitarse la vida? Pero dice el Señor, vengan a mí. Yo los conozco a ustedes. Yo sé que ustedes se viven preocupados. Yo sé que ustedes se viven angustiados. Pero vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Hermanos, ese descanso que Dios nos da no se compara con nada, hermanos. Con nada. Ese descanso que Dios nos da, hermanos, no podemos comprarlo. Aunque usted tenga todo el dinero del mundo, hermanos, hay personas que tienen todo el dinero del mundo, pero no tienen descanso en su alma, hermanos. El hombre rico que dijo, oh, yo voy a construir graneros y graneros, pero no había descanso en su alma, hermanos. Hay personas que lo tienen todo, pero no tienen descanso. Hermanos, hoy en esta tarde el Señor te hace una invitación. Yo no sé cómo te sientas tú en esta tarde, pero sí el Señor lo sabe. El Señor sabe en qué condición hemos venido a este lugar en esta tarde. El Señor conoce qué situación usted está pasando. El Señor sabe, hermanos. Por eso es la razón que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, hermanos, hoy habla en esta tarde. ¿Usted se siente cansado? ¿Usted se siente agobiado? ¿Usted se siente estresado? ¿Usted se siente deprimido? ¿Sabe por qué se siente deprimido? Porque no ha puesto a Dios en primer lugar. Hermanos, Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas. Dice que esta mujer primero fue a los doctores y fracasó. Pero cuando vino a Jesús, en Jesús encontró la solución. Nosotros queremos hacer todo primero por nuestros medios y fracasamos. Pero hoy en esta tarde el Señor nos hace una invitación. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes deprimido? ¿Sientes que ya no puedes seguir adelante? Te tengo buenas noticias. Dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. El Señor está contigo. El Señor quiere estar contigo. Lo que pasa es que a veces nosotros lo hacemos un lado. A veces nosotros lo hacemos un lado. A veces nosotros creemos que no lo necesitamos cuando nosotros realmente necesitamos a Jesús. La palabra de Dios nos enseña, nos hace un llamamiento en esta tarde, acercarnos a Jesús. Acérquese a Dios. ¿Cómo se acerca usted a Dios? Primero, congregándose en una iglesia. Número 2, por su palabra, por la oración. Usted se acerca a Dios. Usted le trae sus cargas a Dios y usted descansa en el Señor. Usted le dice al Señor, Señor, yo ya no puedo con esta carga, pero yo te la pongo en tus manos. Y hasta ahí, hermano, usted descansa en el Señor, usted confía en el Señor y el Señor hará la obra.